Vamos a Génesis capítulo 26. Sigo mis notas, porque de este capítulo me salieron como 2 o 3 conferencias. Entonces voy a seguir mis apuntes para poder guardar las conferencias, porque si no, después ya no voy a tener. Pero este capítulo, el Señor me llamó la atención desde el sábado. Estaba yo, era temprano, la madrugada. El voz nos mandó un mensaje por ahí, que recibiéramos al Espíritu Santo. Yo estaba ahí, dije sí, Señor, ahí. Y después fui a mi Biblia y de un versículo salté a otro y todo, y me llevó a este capítulo. Yo no sabía que iba a predicar todavía hoy, entonces dije, esta palabra está impresionante. Este capítulo es un capítulo de transición, porque justamente viene el capítulo 25 de la muerte de Abraham. Ya se casa justamente Isaac, y vemos la transición precisamente de Isaac a Jacob. Entonces es el capítulo 26, entre estos dos grandes hombres, y está Isaac, que bueno, yo nunca me había detenido a meditar, a leer este capítulo como lo he hecho ahora durante esta semana. Por eso les digo que tengo ahí varias cosas, pero voy a centrarme en una esta noche que va a ser de grande bendición para todos nosotros. Vamos entonces, Génesis 26 al versículo 12, y desde ahí vamos a empezar para ir precisamente armando la conferencia de esta noche. Y dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo el Señor. El varón enriqueció, se refiere a Isaac, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 15: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Versículo 16: entonces dijo a Abimelech, que era el rey de los filisteos, donde estaba ahí precisamente Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que todos nosotros te has hecho. Vamos a saltar ahora al versículo 26 para que vean de dónde saqué el título de esta conferencia. Y dice ahí en el 26: y Abimelech, fíjense, en el versículo 16 acabamos de leer que lo expulsa, que lo corre a Isaac y a toda su prole, a todos sus bienes, ¿no? A toda la gente que lo acompañaba. Y en el versículo 26 viene a Abimelech, a él desde Gerar, y a Usat su amigo, y Ficol el capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y de ellos respondieron: hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Versículo 29: que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Y así es como se llama esta conferencia de esta noche: tú eres ahora bendito del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Sí, apláudele ahí al Señor. Porque no es cosa menor lo que está sucediendo. Eran los filisteos. Abimelech era el rey precisamente de los filisteos, y va ahí con su consejo, con su amigo, con el capitán del ejército, y le dice: hey, ya vimos que eres poderoso, hagamos pacto contigo. Y lo impresionante es cómo ellos reconocen que el Señor estaba con Isaac, para que ellos sean los que declaran justamente: y tú eres ahora bendito del Señor.
Wow, yo le decía al Señor, ¿cómo hacemos, Señor? ¿Cómo hago para que la gente cercana, para que incluso aquellos que quieran levantarse como mis enemigos, que la gente que está alrededor pueda reconocer la bendición tuya sobre mi vida? Hay gente que no se convierte. Yo pensaba y decía, es que hay gente cercana a mí que aunque les he predicado, que aunque les invito a la iglesia, familia, ¿no? Que ahí yo digo, pues que realmente no han visto esa bendición en mi vida. No han reconocido, no han tenido esa revelación que tuvieron los filisteos sobre lo que le estaba pasando a Isaac. ¿Cómo le hizo Isaac? Pregunten, ¿cómo le hizo Isaac? Cuéntanos, dice. Bueno, vamos a ir viendo justamente qué es lo que hizo Isaac y cuáles fueron precisamente las acciones ahí, todo lo que está pasando acá en este capítulo 26. Vamos empezando, vamos a regresar ahí en el versículo 1 de este capítulo. Les digo, viene la transición, muere Abraham, se casa, se precipita Isaac a sus 40 años, se casa, se precipita el jovenzuelo, y toma ahí esposa a Rebeca, tiene sus hijos, empiezan a crecer estos hijos a este precipitado de Isaac. Y justamente en el versículo 1 dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2: y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Versículo 6: habitó pues Isaac en Gerar. Y vemos cómo el inicio justamente de este capítulo 26, les digo, se aparta Isaac de toda la tribu de Abraham y decide Isaac tomar obviamente a su esposa, a sus hijos, a todos sus esclavos, toda la gente que venía con él, sus posesiones, porque recordemos que Abraham era un hombre rico, ¿no? Entonces él debió haber heredado, viene por la hambruna, se separa, y él lo primero que hace es caminar hacia Egipto. Y él iba en camino hacia Egipto porque es lo que había visto de Abraham justamente. Él dice, bueno, si a mi padre le fue bien, entonces me separo y empiezo a caminar hacia Egipto. Y empieza, él era su caminar hacia Egipto, cuando atraviesa justamente la tierra de los filisteos, en Gerar, que es una parte precisamente de la tierra prometida, se le aparece el Señor. Y dice aquí que se le aparece el Señor, y lo que hace el Señor es darle una instrucción. Y lo primero que le hace es detenerlo y le dice, no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto. Que el Señor se le haya aparecido habla precisamente de este Dios personal, de este Dios que se nos aparece en cierto momento de nuestra vida como persona, y se nos aparece individualmente a cada uno de nosotros para darnos instrucciones precisas de hacia dónde hay que ir o hacia dónde no hay que ir. Y en este caso a Isaac le dice el Señor, no vayas a Egipto. Siguiente parte de la instrucción le dice, habita en la tierra que yo te diré.
Y seguramente estaba Abraham esperando saber hacia qué tierra tenía que dirigirse. Y le dice el Señor: habita como forastero en esta tierra. En esta tierra, en el desierto, con los filisteos. Le dice: quédate como forastero. Hay otras versiones que dicen: quédate un tiempo, nada más, en el desierto con los filisteos. Y le da la promesa que yo estaré contigo y te bendeciré. Y le adelanta incluso parte del plan que tenía el Señor con su pueblo, porque le dice: a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Y inmediatamente los otros versículos precisamente es el pacto que hizo Dios con Abraham. Y termina justamente esta parte en el versículo 6 diciéndonos que Isaac se queda a habitar en esa tierra, en el desierto, con los filisteos. Digo, ¿cómo hizo Abraham? ¿Cómo se detiene precisamente y se queda a habitar en el desierto cuando había hambre en la tierra? Él no salió de donde estaba, no se movió de donde estaba con su familia, no se empezó a mover buscando quedarse en el desierto. Y muchas veces nosotros nos empezamos a mover en nuestra vida precisamente porque queremos mejorar, porque estamos viendo que hay una situación difícil, de hambruna en este caso, como vio Isaac, y se empezó a mover. Pero el Señor se la paraliza y dice: no vayas, no te muevas más, quédate en el desierto. Y Isaac, ¿qué hizo? Obedeció al Señor, obedeció la palabra. Obviamente se le aparece el Señor y le da una instrucción precisa de dónde tenía que quedarse, ahí con el rey Abimelech en Gerar. Abraham precisamente había entendido una de las claves de la bendición, que era la obediencia absoluta hacia el Señor. Él vio de su padre Abraham precisamente esta obediencia. Vaya, Isaac sintió el cuchillo de cómo Abraham iba a obedecer a Dios sacrificándolo a él. Él había aprendido con el machete en el cuello que la obediencia era importante. Vio precisamente esa obediencia extrema de parte de su papá, de su padre, Abraham. Y por eso creo que cuando Isaac recibió esta instrucción de parte del Señor, dijo: tengo que obedecer al Señor. Le confirma entonces el pacto el Señor de Abraham, y ahora es el pacto también de Isaac. Aprende entonces Isaac a moverse conforme al pacto, conforme a una palabra, conforme a una promesa que está envuelta en un pacto más grande, en un pacto generacional. Y él había visto a su padre que lo había hecho. Padres, tenemos una enorme responsabilidad para con nuestra siguiente generación. Isaac vivió en carne propia esta obediencia extrema, esta dependencia que tuvo Abraham de la palabra, del pacto, de la promesa que le hizo el Señor. Y por eso Isaac, creo que le fue fácil en ese momento tomarlo, porque si él vio que el Señor había pactado con Abraham y que lo había prosperado y que lo había llevado a más y lo había enriquecido, por eso Isaac dijo: por supuesto que lo voy a hacer, aunque esté en el desierto y en el desierto no haya esperanza, no hay hambre alrededor nuestro, sé que el Señor lo puede hacer en nuestra vida.
Es la mejor herencia que le pudo dar a Abraham. Isaac salió con riquezas, pero la mayor riqueza que como padres podemos darles a nuestros hijos es precisamente enseñarles a depender completamente del Señor, y que la clave está estar en la presencia del Señor. Vean en Génesis 24:40, unos capítulos atrás, vean cómo justamente a Abraham, cuando manda a buscar, porque veía que Isaac nomás no la hacía con las mujeres, que no agarraba esposa, entonces dijo, bueno, le tengo que ayudar, y manda a su criado a buscar, y el criado le dice, pero bueno, ¿cómo voy a tener éxito buscando esposa a Isaac? Y en el versículo 40 le dice, el Señor en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Abraham sabía que la clave de la prosperidad, del éxito de nuestro camino, es estar en la presencia del Señor. Es estar en el lugar íntimo con el Señor. Es aprender a deleitarnos en el Señor. Es aprender a obedecer, a escuchar su voz. Y paréntesis, si ves tú, papá, que tu hijo, tu hija nomás no agarran esposa, esposo, pues agárrate de esa palabra. Gracias, amén. Y ya le cayó al hijo. Hoy tú puedes mandar a los ángeles a buscar, a traerle la bendición a tus hijos. Miren, voy a seguir, vas a entender por qué esto es de veras. Entonces Isaac había aprendido esto, y él precisamente en el versículo 6 de este capítulo 26 dice que habitó pues Isaac ahí en Gerar, se quedó, ahí se estableció. Vamos ahora al versículo 12, pero para que sea más fácil y no llevarme mucho tiempo, quiero que lo leamos en la NTV. Y dice así: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor, ¿qué? Lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. La ley de la siembra y la cosecha. No me voy a detener ahí porque esto es una conferencia aparte, es un tema ahí, ¿no? Pero quiero que veas el nivel de la bendición que tenía el Señor sobre Isaac, que lo bendijo 100 veces más. Imagínate que tú vengas con una siembra de 1000 y aparte vean eso. A mí me impactó esto porque dice, cosechó ese mismo año. Dice, sembró sus cultivos de ese año. ¿Y cuánto cosechó? 100 veces más. Vean la dimensión. Tú siembras 1000. Imagínate que en tus primicias tú hubieras sembrado 1000. Y que para el año, ¿cuánto es? 100 veces más. 100,000. Bien, sabemos multiplicar. ¿Ven? 100,000. Ahora si hubieras sembrado 10,000. O sea, vean el tamaño de la bendición. Después les cuento ahí. Aparte hay una conferencia ahí preciosa del Voz, precisamente hablando de la ley de la siembra y la cosecha. Pero quiero que vean acá. Y dice, versículo 13, y se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Dice, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Y vean la clave acá. Así que todos los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac, los pozos de agua de Isaac. Pero vean lo que dice al final de este versículo:
eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Vean la responsabilidad que tenemos, papás, con nuestros hijos. Abrimos pozos de agua, pozos de bendición, que no sabemos en qué momento los van a necesitar nuestros hijos. Es como el Audes. El Audes es un pozo de bendición donde aguas vivas corren, porque el agua justamente significa el Espíritu Santo. Entonces nuestros pastores abren un pozo para nuestras generaciones. Gracias a nuestros pastores, porque ahora mis hijos, y si el Señor nos permite, nuestros nietos van a poder también disfrutar, y sus generaciones, del pozo que se abrió. ¿Qué pozos podemos abrir como papás y lanzar esa bendición más adelante? No por lo que necesitamos ahora. Nuestra siembra no es por lo que necesitamos ahora. Necesitamos ver más allá, porque nuestras generaciones son las que van a disfrutar de esos pozos de bendición. Vean Isaac, él llega con sus rebaños y empieza a sembrar y cosecha. ¿Con qué agua regó? Pues con la de los pozos que había abierto Abraham. ¿Dónde iba? Ya vi. Dice, eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Pero ¿quién viene y los tapó? Los filisteos. ¿Por qué? Porque le tuvieron envidia a Isaac. Se estaba enriqueciendo de tal forma. ¿A quién le estaba comprando ese ganado, esos rebaños? Pues a los mismos filisteos. ¿A quién estaba ahí? Justamente, ¿de dónde estaba obteniendo esas riquezas y todo? Estaba ahí acumulando de sus propias cosechas, obviamente, porque dice que él sembró, él utiliza el agua de estos pozos de su padre Abraham y se está enriqueciendo. Y son los filisteos los que tapan estos pozos. Isaac, ¿por qué empieza a sembrar en medio del desierto? Porque sabía que el Señor lo iba a bendecir. Porque sabía que en medio del hambre, en medio de los problemas, de la situación mundial en la que veía, bueno, no mundial, no, en la zona ahí de su tierra, que veía justamente de esta hambre que estaba sucediendo, él sabía, porque de la misma forma el Señor había bendecido a su padre Abraham. Y por eso él decide precisamente sembrar y recibe esta cosecha. Hoy que el coach oraba justamente, esto es el cedro, ¿verdad? Habló del cedro en el medio del desierto. ¿Es ese árbol? ¿Sí? ¿El cedro? ¿Sí? Del cedro, y que dice, ahí en el desierto, donde el Señor te manda. Porque nosotros, si lo vemos en lo natural, no hubiera sembrado ahí en medio del desierto. Y qué casualidad que encuentra los pozos de su padre, precisamente para poder regar esas cosechas y darle de beber a sus rebaños que estaba él haciéndose multiplicar. Isaac estaba viendo todo esto, todo esto lo había visto con su padre Abraham, y justamente creo que por eso él entra en esa bendición. Él entra, utiliza los pozos, incluso de agua de su padre. En medio de este desierto, ahora vean lo que pasa en el versículo 16. Y voy al NTV todavía. Dice, por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo,
porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Imagínense que el rey haya tenido que venir con Isaac a correrlo, a expulsarlo de esa zona, por lo poderoso, por lo rico. Así que Isaac, versículo 17, se mudó al valle de Gerar. O sea, salió de la zona central de Gerar y se movió al valle, porque no podía desobedecer al Señor. Y entonces se encuentra ahí en el valle, encuentra un hueco. Ahora, quiero que vean, no es una mudanza sencilla, no es de que como ahora, ¿no? Que vives ahí en tu departamento, contratas una mudanza y pues en 8 horas empacan la mudanza, le ponen cajas y todo y se lo llevan a otro lado. Imagínense la logística de mover rebaños, de mover cosechas, de mover tus tiendas. O sea, no era una logística sencilla para empezarlo a hacer. Dice versículo 18. Entonces en el versículo 17, así Isaac se mudó del valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Tenía que seguir obedeciendo al Señor. Y versículo 18, también reabrió los pozos que ¿quién? Que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de la muerte de Abraham, y le puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. No sabemos qué pozos van a utilizar nuestros hijos. No sabemos en qué momento de la historia esos pozos de bendición, esos pozos de agua viva, primeramente obviamente del Señor, del Espíritu de Dios, pero también aquí son las cosas materiales que podemos dejarles, es la educación que podemos abrir, son finalmente pozos de bendición que en alguna época de su vida van a utilizar. Yo le doy gracias a Dios también a mis padres, ¿no? que hicieron ahí un esfuerzo por una educación, por viajes que me lograron dar, por el primer coche. Son pozos que ellos abrieron y que finalmente sirvieron para que fuéramos impulsando. No se diga de nuestros pastores que han abierto pozos y pozos de bendición para que nosotros simplemente llegamos aquí a laudes, levantamos nuestra adoración y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Son pozos de bendición que lo van a ver nuestras generaciones y que hoy ya lo ven las generaciones de nuestros pastores. Versículo 19. Ahora vean, aquí viene lo bueno. Porque Isaac todo esto lo había aprendido de Abraham. Se había metido a la bendición de su papá, los pozos, la obediencia, el pacto. Pero en el versículo 19 dice así: los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Versículo 20. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Obvio, esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Digan conmigo, disputa. Versículo 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Digan conmigo, conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Versículo 22. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante. ¿Qué hizo? Siguió adelante y cavó otro. Y cavó otro. ¿Me pasan el primer slide, por favor? Los hijos de Dios debemos esperar conflictos incluso en medio de las bendiciones. Y acá está el centro
de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Isaac había aprendido de la fe de su padre, de la dependencia del Señor, de andar delante de la presencia del Señor, de la ley de la siembra y la cosecha, de la obediencia extrema. Pero era turno de Isaac, que en medio de sus grandes bendiciones era tiempo de hacerle frente ¿a qué? Al conflicto. Era momento decisivo para Isaac de aprender cómo llevar el conflicto. Los hijos de Dios, nosotros somos llamados a estar en la primera línea del conflicto. El conflicto es una clave importante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra prosperidad, para nuestro éxito. Podemos sembrar, podemos estar completamente convencidos de una palabra que el Señor nos da, podemos ser fieles servidores, podemos ser fieles asistentes a esta iglesia, fieles y leales delante de la visión que el Señor le ha dado a nuestros pastores. Pero va a llegar un momento que individualmente tenemos que enfrentarnos al conflicto. El conflicto es importante. Tan es así que lo bautizó Isaac y le puso a la primera como disputa y a la siguiente hostilidad, porque sabía, estaba aprendiendo a llevar, a cómo sobrellevar ese conflicto. Y yo veo dos formas en la que nosotros podemos enfrentarnos a ese conflicto. Primero, debemos de recordar que aún en medio de las bendiciones, vean cómo estaba siendo bendecido Isaac. Estaba siendo prosperado, estaba siendo multiplicado. Dice, como decía la Reina Valera, que se había hecho un hombre poderoso. Se engrandeció, dice, hasta hacerse muy poderoso. Pero en medio de esas grandes bendiciones, ¿qué vino a su vida? Conflicto. Conflicto. Presión. Porque nosotros, creo yo estaba meditando y decía, es cierto, porque justamente cuando uno es bendecido, cuando uno quiere la bendición, piensa que todo tiene que ser color rosa, que todo es un sueño de verano y que todo es sencillo porque está la bendición de Dios contigo, porque su presencia va delante de ti y entonces vas prosperando. Te subieron el sueldo, te subieron de posición, definiste una fecha de boda y entonces ves la bendición, ves la mano de Dios sobre tu vida. Pero entonces, ¿qué viene sobre ti? El conflicto. El conflicto. Y les decía, veo dos formas precisamente de enfrentarnos a este conflicto. La primera es negativamente, quejándose, dudando, haciéndote la víctima, tirándote al drama, abriéndoles puertas a la ansiedad, a la depresión. Llegas incluso a murmurar contra tu autoridad. Y sobre todo, cuando ves tú de frente el conflicto, puedes dejar que el miedo determine tus decisiones. ¿Pones fecha para tu boda? Me acuerdo yo cuando pusimos fecha para nuestra boda, mi esposa y yo, y de repente me quedo sin trabajo.
Y eso le sucede. Creo que es un testimonio que viene de repente aquí, de repente, ¡ay! Y viene en contra. Y el salón que querías, nosotros me acuerdo que apartamos un salón, ya lo teníamos decidido, no sé qué. Y el día que, oiga, que es que voy a pagar, ¿por qué? Pues porque tenemos, no. ¿Con quién lo hiciste? Pues con fulanita. No, esa fulanita ya ni existe aquí. ¿Cómo? Nos quedamos sin salón. Tenía prometida, tenía pastores que me iban a casar, no teníamos dónde. Había conflicto. Y entonces uno empieza, ¡ay! Se me hace que me estoy precipitando. Se me hace que me espero otro año y medio, como ahora. No, que no, ya nos vamos a casar. ¿En cuánto? 3 años. No manches. 3 años, sí, 3 años. Espérate, los conflictos que vas a tener. O sea, así cuando dicen 6 meses se te vienen encima, en 3 años, se te van a acumular. Se te van a venir encima. Pero viene entonces el conflicto y empieza a hacer el drama, empieza a pensar, ¿y será que el Señor quiera realmente que nos casemos? ¿Será que el Señor quería que realmente yo tomara esta posición en la empresa? Porque ahora se me vinieron encima todos. Y hasta mis amigos del trabajo son los primeros que están encima de mí mordiéndome. Y entonces entras en la negatividad. Y entonces empiezas con la prueba. Pero tenemos que recordar que en medio de estas bendiciones, en medio de alcanzar una bendición mayor, siempre vendrá el conflicto. Por eso está en este capítulo y por eso lo podemos ver en los grandes hombres de la fe. Pero ¿cómo vamos a responder a ese conflicto? Uno es negativamente, como les decía, y donde terminas dejando que el miedo tome tu decisión y dejas de creer y dejas de seguir adelante. Y la otra es con una actitud de fe. Les digo, era momento de Isaac que él pudiera enfrentarse a su propio conflicto y que él pudiera precisamente llegar a otro nivel espiritual. ¿Cómo tienes que enfrentar entonces el conflicto? Con determinación. Con determinación. Isaac estaba claro, había sido multiplicado. Imagínate, porque, o sea, cuando tú tienes cierto nivel, ¿no?, socioeconómico, bueno, pues tienes el problema de, ay, pues tengo que arreglar esto, pagar esta tenencia, pagar ¿cómo se llaman los impuestos de las casas? El predial, ¿no? Pero tú estás a ese nivel. Pero conforme vas haciendo más rico y más rico, pues las necesidades son más grandes, ¿no es cierto? Imagínate Isaac. Dice, tengo tantos rebaños, tengo tantas ovejas, tengo tantos siervos que ahora he comprado, que hemos enriquecido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me cierran los pozos del agua. ¿Qué es lo que necesitaba Isaac para volver a cosechar 100 veces más el siguiente año? Necesitaba precisamente otro pozo donde fluyera agua para poderles dar de beber a él y a toda su comitiva. ¿Y qué hizo Isaac? Se determinó y abrió el primer pozo, y entonces vino la disputa. Pero él estaba determinado a seguir adelante, a abrir ahora. Él sabía, así como su padre Abraham había abierto pozos de agua que le habían servido a él en la siguiente generación, él estaba determinado a seguir buscando sus propios pozos. Primero para resolver su problema del momento, pero incluso creo que él estaba pensando en las siguientes generaciones. Estaba determinado y abrió el segundo pozo, y vino que ahora la hostilidad. Y vean la actitud. Yo primero dije, pero a ver, Isaac, ¿por qué no peleaste desde el primer pozo? ¿Por qué no te levantaste
contra los filisteos, porque en mi contexto, porque nosotros sabemos qué es lo que pasa después, ¿no? Con David, con los siguientes que se enfrentan precisamente con los filisteos y los vencían. Yo estaba ahí metido y bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque el Señor no se lo había mandado. El Señor no le había dado la instrucción a Isaac de enfrentarse contra los filisteos. Él lo que le dijo es: quédate ahí, ahí es donde te voy a bendecir. La actitud que tuvo Isaac de abandonar el pozo y después cavar hacia otro pozo es de fe, de determinación. Dijo: ese, quédense esa agua. Es más, quédensela, sigan reproduciendo ustedes su propio ganado, porque después se los voy a comprar. Pero estoy determinado a abrir mis propios pozos. Estoy determinado a encontrar la bendición del Señor. Y no es cosa menor. Yo estaba viendo ahí, se me olvidó mandarles a los chicos de la pantalla justamente cómo tenían que abrir el pozo. No era una tarea fácil. Bueno, hoy en día no es una tarea fácil encontrar un pozo de agua. Imagínense en esa época. De hecho, mucho de lo que hacían, ellos empezaban a cavar con la esperanza, digámoslo así, de encontrar agua. ¿Y qué es lo que pasaba con Isaac? Como tenía la bendición, él decía: ahí, empecemos a cavar ahí. Y cavaban y pasaba tiempo. No era inmediato, no porque veamos versículo 1 y todo, y pensemos que es rápido. Y llevaba un proceso, llevaba un tiempo. Tenían que tener paciencia y de repente brotaba el agua. ¿Y qué hicieron los filisteos? Venir en conflicto. Pero Isaac dijo: me determino y voy por el siguiente pozo. Eso se lo regalo. Quédense con esa, porque el Señor me bendice a mí. No es el pozo. El objetivo no es el pozo. El objetivo es saber que el Señor me está bendiciendo y que puede abrir otro pozo y llenarlo y hacerme que yo encuentre el agua de vida que necesitamos. Lo que veo en Isaac es una mente, es una mente de diamante, ahora dicen los chavos, una mente de tiburón. Porque él buscaba el otro pozo y decía: y ahora vamos a abrir el pozo, y ahí es donde el Señor va a hacer brotar el agua. Es esta actitud. Tenemos que ver el conflicto como lo vio Isaac. La oportunidad para ver la obra gloriosa, poderosa del Señor en nuestra vida. La oportunidad para desarrollar nuestra confianza en el Señor y en sus promesas. Porque es lo que hacía Isaac, es lo que se estaba moviendo en la promesa y en el pacto. La promesa del Señor que dice: yo te voy a bendecir en esta tierra, en el desierto. Ahí vas a cosechar, ahí te voy a dar agua. ¿Por qué? Porque hay un pacto que hice con tu padre Abraham y con tus generaciones. Por eso es tan importante. Y por eso estas semanas los coaches han estado orando y orando e insistiendo: no soltemos la promesa. No soltemos la promesa. Pero es importante recordar que la promesa es individual. Es para ti. Se soltó la promesa al inicio del año: vamos a conquistar. Pero ¿qué vas a conquistar tú? Porque vamos y le preguntan: ¿y qué vas a qué promesa? La promesa de la conquista. ¿Pero qué? La conquista. ¿Pero qué? La conquista. Te falta orar, preguntarle al Señor, ponerle tu necesidad delante del Señor y decirle: estoy bien burro, no agarro novia. Bueno, pues esa es la promesa, eso es la conquista. Ya tienes ahí la promesa. Ahora a buscar el pozo. Ponme el slide 2 ya para dejar el conflicto. Dios bendice por su pacto
no eliminando el conflicto. Escuchen bien esto. Dios bendice por su pacto, no eliminando el conflicto, sino superándolo. Vean qué hizo acá Isaac. Ay, ¿dónde estoy? Versículo 22. Después del pozo de la hostilidad, Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo más conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: al fin, después de tanta lucha, después de tanto conflicto, después de tanto trabajo, el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. No eliminó el conflicto, no eliminó a los filisteos. ¿Qué hizo? Los superó. Hizo que con la acción de fe que tenía Isaac, porque es la fe, pero son las acciones. Isaac podía tener mucha fe. Muchos de nosotros nos quedamos en la fe y en la declaración y en la promesa, pero hay que actuar conforme a ella. ¿Qué hizo Isaac? Continuó. De hecho, me encanta como dice acá, dice: siguió adelante. En el versículo 22, Isaac abandonó ese pozo y siguió adelante y cavó otro. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Si ves conflicto, vas bien. Si ves oposición, vas bien. Mantente en esa actitud de fe, porque el Señor no te va a eliminar el conflicto, te va a hacer que lo superes. Ahí se va a quedar el conflicto, ahí se va a quedar tus enemigos, ahí se va a quedar tu enfermedad. Lo que va a hacer el Señor es que te va a abrir el Rehobot, un lugar espacioso. Fíjense, lo mantuvo en la tierra, lo mantuvo ahí en Gerar, ahí con Abimelech. ¿Qué hizo? Le abrió un espacio donde pudieron prosperar aún más. Oye, dices, Isaac ya estaba súper prosperado. Bueno, el Señor va a llevarnos a más. El nivel de prosperidad, el nivel de bendición que tenemos ahora es solamente un paso para seguir adelante. Pero ¿cuál es la clave? Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No nos detengamos. Medio año, 50% del año, y vamos a poder seguir adelante. Sigamos cavando pozos, sigamos trabajando, manteniendo la promesa, sabiendo que tenemos un pacto, que son sus promesas, su pacto, sí, amén, a través del sacrificio de Jesús. Vean cuánto recibió Isaac. No por lo guapo, sino porque el Señor le quiso bendecir por su grande misericordia. No dudemos de que el Señor nos quiera bendecir. Estás aquí, estás conectado, has sido un fiel seguidor. A veces tropezamos, a veces chafeamos, la regamos. Si vieran cuántas veces la regó Isaac y Abraham, y aún así el Señor mantuvo su pacto, porque vio una actitud diferente en Isaac, de determinación, de acción, de seguir adelante a pesar del conflicto. ¡Wow! En medio de cómo se pongan las cosas en nuestra nación y en el mundo, lo que sabremos es que
mundo reconocerá que somos ahora benditos del Señor. Van a reconocer que la bendición posa sobre nosotros, que en el mundo habrá problemas, habrán conflictos, los conflictos vendrán sobre nosotros, pero nosotros le haremos frente, siguiendo adelante, con determinación, abriendo nuestros pozos de bendición, que no solamente serán bendición para nuestras propias familias, sino que otros, incluso nuestros enemigos, se podrán beneficiar, como los filisteos de esos pozos que abrió Isaac. Sigamos adelante. ¡Wow! Hola, no queremos que te desconectes sin antes escuchar este mensaje. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador, entonces vendrá vida eterna. Así que con esta sencilla oración, si tú no le has abierto la puerta de tu corazón a Jesús, dice que Él está tocando la puerta en nuestro corazón para entrar en Él y tener una comunión. Y eso es lo que necesitamos, no solo saber de Jesús, sino ahora aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y empezar una comunión con Él. Si tú lo quieres recibir en tu corazón, haz conmigo esta sencilla oración. Cierra ahí tus ojos, si quieres bajar tu rostro, como tú gustes, ahí donde quiera que estés, pero cree esta oración con tu corazón y confiésala con tu boca y dile: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias, querido Padre, por enviar a tu precioso Hijo a este mundo y morir por nosotros. Te doy gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar en esa cruz y derramaste tu sangre para que yo hoy, confesando mis pecados, tenga ese perdón de pecados y se limpie mi vida. Hoy te pido perdón por todo aquello que haya hecho, consciente o inconscientemente, que haya ofendido tu corazón. Te doy gracias y te pido que me perdones, que me laves con tu preciosa sangre. Hoy recibo la vida eterna a través de tu sacrificio y confieso con mi boca que eres mi Señor y que eres mi Salvador, y lo creo con todo mi corazón. Te doy gracias, querido Padre, porque desde este día soy llamado hijo, hija de Dios. Amén. ¿Has hecho esta oración? Pues hoy tienes que tener la certeza que si creíste lo que confesaste, hay vida eterna. De aquí en adelante te invito a que tengas un caminar con Jesús, que tomes la palabra de Dios, que no la sueltes y empieces a aprender más de Jesús y de lo que es caminar en la vida con Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.